Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Y hoy en nuestra entrevista del día en Onda Vasca, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza. Señor Andueza, egunon. Egunon. Bueno, Sorionak, felicidades un poco atrasadas porque más o menos hace unas 3 semanas fue proclamado de nuevo secretario general del partido. Fue un proceso muy rápido, además no había más candidaturas. Sí, bueno, eso demuestra la fortaleza, vamos a decir, y la unidad en torno a ese liderazgo que arrancó hace 3 años, ¿no? Yo creo que es un síntoma muy positivo del recorrido que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, durante los últimos 3 años, ¿no? Un camino que tendrá un capítulo más a mediados de febrero con la celebración de ese 10º congreso, en el que daremos otro impulso más al proyecto, bueno, pues que está haciendo posible que los socialistas estemos liderando las políticas progresistas en todos los gobiernos de Euskadi. ¿Se siente, por tanto, usted respaldado dentro de su partido? ¿Van todos a una en el PSE? Sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que ya el mero hecho de que no haya habido ningún otro candidato o candidata a concurrir a la Secretaría General, pues bueno, creo que da muestra pues de un apoyo en torno a mi figura, ¿no? Yo la verdad es que lo agradezco mucho en estas circunstancias. La verdad es que es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo viendo cómo están otros partidos que incluso tienen broncas internas, incluso sin tener congresos a la vista, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que es importante pues que ese liderazgo pues se vea apoyado por la militancia, y en este caso, en mi caso particular, así es, y yo desde luego estoy muy, muy agradecido a las bases de mi partido, que he sentido siempre desde el primer minuto pues que me arropaban, que estaban conmigo y que hacían causa común pues con este proyecto que empecé a liderar hace 3 años. ¿A quiénes se refiere con esas broncas internas? Bueno, y por la mañana hemos tenido conocimiento que hay pues bueno, cierta marejada dentro del Partido Popular de Vizcaya, ¿no? Que parece ser que bueno, pues que tiene su bronca interna en torno a la figura de su líder, su lideresa aquí en Vizcaya, aún sin tener tan siquiera ni fecha para un hipotético congreso, ¿no? Parece que se le multiplican los problemas al Partido Popular en Euskadi, la bronca en Vizcaya, los tiras y aflojas con su portavoz en Madrid, Semper, que además es militante del Partido Popular en Euskadi, y bueno, y el malestar interno que ha causado el apoyo del Partido Popular de Guipúzcoa a algunas medidas, por cierto, impulsadas por el Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa. Pues al señor Semper le parece muy mal que María Jesús Montero aspire a ser líder territorial en Andalucía, en el PSOE andaluz. Dice que no es compatible con ser ministro. Bueno, probablemente no le guste, porque eso significa que el paso que ha dado María Jesús Montero es un paso que se ha dado en la buena dirección, ¿no? Si es tan incompatible y es tan perjudicial, yo creo que deberían de estar contentos, porque eso beneficiaría a sus intereses, ¿no? Pero desde luego ese malestar, yo creo que lo que denota es que efectivamente al señor Moreno Bonilla le ha salido una competidora muy competitiva, como es María Jesús Montero, que además de hacer una gran gestión en el gobierno de España, estoy convencido que va a hacer una extraordinaria labor en el Partido Socialista de Andalucía, va a plantar cara a Moreno Bonilla, y muy probablemente se le compliquen mucho las cosas a este último en las elecciones andaluzas del próximo año 2026. Hay unidad, decía usted, en el PSE, y hay unidad en el PSOE, en el conjunto del PSOE en general, por la salida, por ejemplo, de Luis Tudanca en Castilla y León. Yo creo que sí, yo creo que ha sido una semana muy, muy clarificadora, ¿no? Ya lo fue el Congreso de Sevilla, ¿no? En el que creo que se exhibió una unidad en torno al liderazgo del secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero creo que esta última semana ha sido muy, muy reveladora. Yo creo que ha habido líderes autonómicos que han tomado una buena y una sabia decisión, anteponiendo los intereses del partido a su interés personal. Creo que además ha habido compañeros y compañeras que han dado un paso al frente para liderar esas comunidades autónomas, que son personas muy comprometidas y muy competitivas, como decía, y eso evidentemente, sin tener una bronca interna, es un síntoma muy, muy positivo, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista está en muy buen momento, a pesar del ruido que quieran incorporar algunos a la política nacional. El Partido Socialista tiene un horizonte de crecimiento aquí en Euskadi, tiene un horizonte de gobierno muy interesante también en
España, y creo que eso es lo que más nervioso le pone al Partido Popular, ¿no? Que cada vez se le están complicando más las cosas. El Partido Popular se veía ya en la Moncloa abrazado a la extrema derecha, y creo que cada vez esa aspiración está más lejos y el liderazgo de Núñez Feijóo está cada vez más en entredicho. No hay más trasfondo en el tema del PSOE en Castilla y León, quiero decir, no hay criba de Pedro Sánchez que solo busca rodearse de sus mayores fieles o adeptos. Hombre, yo creo que no, y buena muestra de que eso no es así es que Carlos, el aspirante a secretario general en Castilla y León, apoyó a Susana Díaz en aquellas primarias, ¿no? Incluso ha habido mucha gente que en su momento pues formaba parte del círculo más cercano de Pedro Sánchez, pues bueno, pues que le tenían como un susanista, ¿no? Y es quien ha dado el paso al frente ahora, y un paso al frente que está avalado también por Ferraz, aun como ha dicho el propio Carlos, no ser un candidato oficial, una candidatura impulsada desde Ferraz, sino desde el seno de Castilla y León por parte de algunas provincias, ¿no? De algunos líderes provinciales. Por tanto, bueno, yo creo que eso da muy buena muestra que esas cosas que dicen algunos pues son mentira. ¿Cómo ve usted voy a decirlo así, la pelea interna entre la ministra Yolanda Díaz y el ministro Carlos Cuerpo a cuenta de la reducción de la jornada laboral? Porque Yolanda Díaz se está mostrando públicamente muy vehemente en este sentido. Pues se está mostrando muy vehemente porque me da la sensación que está intentando buscar un protagonismo que no encuentra a través de su gestión, ¿no? Pero yo al respecto de esto tengo que decir que el gobierno, en este caso el Ministerio de Hacienda, lo que está haciendo es, vamos a decir que garantista a la hora de garantizar un debate y la búsqueda de unos consensos al margen de los que pueda suscitar el propio gobierno, ¿no? Es decir, que creo que hay otras fuerzas políticas que también pueden y deben participar de este acuerdo, y lo que se está garantizando es un debate y la posibilidad de mejorar incluso esa propuesta que viene de la mano del Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo no le veo nada negativo a eso, y en todo caso lo que puedo ver es el intento de intentar diferenciarse del Partido Socialista Obrero Español, intentar buscar un protagonismo pues que quizás no ha encontrado a través de esta medida por la vía, vamos a decir, que meramente de la gestión. Además de un frente político, hay una oposición absolutamente legítima contra el gobierno de Sánchez, también hay un frente, podríamos decir, político-judicial, y aquí vamos por partes porque hay varios frentes abiertos. Por ejemplo, esta mañana declara el hermano de Pedro Sánchez. ¿Usted cree, aparte de lo que se delibere en ese caso, en ese asunto, que hay como he dicho antes, un frente político-judicial contra el gobierno de España? Evidentemente hay una estrategia que va directamente a atacar en lo personal al presidente del gobierno. Cuando uno no tiene proyecto de país, cuando uno no tiene nada que ofrecer a la ciudadanía española, intenta sacar la cabeza a través del ruido y a través de estas tretas. Y esto es algo que no es nuevo en el Partido Popular, porque ya sucedió en la época del presidente Zapatero. Lo que ocurre es que ahora se están traspasando ya muchísimos límites, ¿no? En el Partido Popular hay una costumbre que ya está muy arraigada, y es que se intenta exculpar al que delinque y se intenta imputar a quien, o se intenta cortar la cabeza, y de hecho a veces lo consiguen, como lo hicieron con su expresidente Pablo Casado, a quien denuncia la corrupción. Y ahora mismo está pasando exactamente eso. Quieren intentar meter en un embrollo a gente del Partido Socialista, al fiscal general del Estado, cuando son los que se están dedicando a denunciar y a perseguir la corrupción, e intentan exculpar a quien comete esos delitos, ¿no? Yo creo que intentar exculpar al novio de Ayuso cuando es un delincuente confeso, porque él mismo ha confesado unos delitos que, por cierto, también ha filtrado el propio Partido Popular, que tiene narices la cosa, me parece cuando menos, pues bueno, bastante retorcido, ¿no? Pero bueno, son las tretas y es la estrategia de un Partido Popular que, como no tiene proyecto de país, se dedica a este tipo de cosas. Lo que no se dan cuenta es que a través de estas estrategias lo único que consiguen es socavar y perjudicar
perjudicar la imagen de las instituciones democráticas, algo que por otra parte tampoco les parece importar mucho, porque me da la sensación que su modelo de democracia dista mucho de lo que es un modelo democrático en una sociedad avanzada del siglo XXI. Bueno, el propio Miguel Ángel Rodríguez, señor Andueza, reconoció ayer en el Tribunal Supremo que mintió y que filtró él también información. Claro, reconoce que miente, reconoce que fue él quien filtró la información, y acto seguido dice que a quien hay que imputar y a quien hay que perseguir es al fiscal general del Estado y al presidente del gobierno. En fin, ya les gustaría a muchas cementeras en este país tener la fórmula de la dureza de la cara del señor Miguel Ángel Rodríguez. El caso de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, ¿le queda algo más de recorrido o se ha desinflado ya? Mira, al final la verdad va a aflorar, y cuando aflore la verdad, toda estrategia del Partido Popular se va a hundir. Se va a hundir porque efectivamente no van a encontrar nada. No van a encontrar nada porque no hay absolutamente nada. Pero como decía antes, el Partido Popular ha traspasado todos los límites porque ha ido al ataque personal contra el presidente del gobierno. Como ven que no pueden con él por ningún tipo de vía política, han tirado por la vía judicial, atacando en lo más personal a su mujer y a su hermano. Y eso es terriblemente grave. Yo, como confío plenamente en la justicia, estoy convencido que, como decía, la verdad va a salir a flote. Se va a demostrar que no hay absolutamente nada y que todo esto es un montaje del Partido Popular, que lo único que persigue es perjudicar al presidente del gobierno. Siempre ha sido la estrategia común, la estrategia que ha compartido el Partido Popular, sus diferentes líderes a lo largo del tiempo cuando no están en la Moncloa. Es algo que no soportan. No soportan no estar en el poder, no soportan que el Partido Socialista gobierne este país, y eso desde luego pone muy en tela de juicio los valores democráticos de ese partido. ¿A usted le parece correcto, le parece pertinente todo ese centenar de actos programados a lo largo de este año en conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco? Hombre, yo creo que en cualquier sociedad avanzada, en cualquier sociedad democrática del siglo XXI, nadie puede poner en tela de juicio que se celebren 50 años de democracia en este país, ¿no? El final de 40 años de dictadura, de opresión, de franquismo, para dar paso, para abrir un tiempo nuevo de democracia que conmemora su 50 aniversario, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de toda lógica y que además nos va a permitir reivindicar nuestras instituciones democráticas, todo el recorrido que se ha hecho y desde luego todos los avances sociales que se han conquistado durante estos 50 años. A algunos evidentemente esto no les gustará porque son herederos de lo que son, y porque evidentemente celebrar 50 años de democracia también supone condenar 40 años de dictadura en los que muchos de sus antepasados tomaron parte, y eso evidentemente pues duele. Les puede doler o les puede suponer una enmienda a la totalidad de su propia historia, porque todos sabemos de dónde vienen y de dónde nacieron, ¿no? Pero como decía, yo creo que en cualquier democracia moderna, avanzada, es pertinente celebrar 50 años, pues bueno, pues de un sistema que nos ha permitido avanzar, transformar y modernizar un país como España. Y veo una legislatura, no voy a decir estable, pero sí razonablemente resistente, me refiero a la del Estado, a la del gobierno de Pedro Sánchez, a cuenta de, bueno, hemos empezado 2025, no hay presupuestos generales del Estado, el apoyo de Junts, Podemos. Yo creo que finalmente va a haber presupuestos y vamos a tener una legislatura muy prolija en avances, en políticas sociales y, en fin, en políticas de verdad que van a posibilitar que la vida de la gente mejore, ¿no? Yo creo que los datos económicos están ahí, yo creo que las expectativas de crecimiento, que están por encima de las de la Unión Europea, nos sitúan en una posición extraordinaria, una economía que está reconocida por los medios de mayor prestigio a nivel internacional. En fin, yo creo que la situación de la economía española es muy óptima, y desde luego creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que este gobierno liderado por Pedro Sánchez siga gobernando. Ese plan común del gobierno de Canarias y del Lehendakari Manuel Pradales, del gobierno vasco, a cuenta de la gestión de inmigrantes, no está teniendo mucha respuesta ni mucho eco podríamos decir, en el 90% de las comunidades autónomas. ¿A usted le parece una buena hoja de ruta lo que proponen Pradales y Clavijo? Yo creo que es una hoja
hoja de ruta es explorable, ¿no? Lo que está claro es que evidentemente hay comunidades autónomas que están comprometidas con la gestión de lo que es el fenómeno migratorio y que evidentemente ven esa cuestión también como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad para generar empleo y sobre todo para atender a la demanda de perfiles que existen en determinados sectores productivos del país, ¿no? Hay otras comunidades autónomas que evidentemente están gobernadas por el Partido Popular, que esta cuestión no solo la ven como un problema, sino que incluso les permite o les da pie a hacer pues discursos xenófobos, ¿no? Yo creo que esta cuestión hay que abordarla desde la responsabilidad, pero también desde la solidaridad, desde la racionalidad, y también hay que verlo como una oportunidad. Esta es una cuestión que nos afecta a todos y a todas, y desde luego las comunidades autónomas en las diferentes regiones españolas tienen que atender y tienen que participar en una estrategia común, desde luego haciéndose responsable de la parte que les corresponde, cosa que muchas comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, no están haciendo. ¿Nos puede confirmar, señor Andueza, que se está trabajando de manera discreta en un avance, no sé si decir significativo, en el calendario de transferencias entre los gobiernos vasco y español? Últimamente se está hablando mucho de la seguridad social, que es de las más delicadas. Hombre, lo que está claro es el compromiso político del Gobierno de España y del Partido Socialista Obrero Español con el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika. Ya son 16 las transferencias que ha firmado este gobierno, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo. Es nuestra palabra, es nuestro compromiso con el Estatuto de Autonomía de Gernika, que por otra parte en Euskadi el único que puede decir que en todo momento lo ha apoyado, lo ha impulsado y lo ha reforzado es el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Desde luego ese compromiso político está ahí. Nosotros, pues bueno, correspondemos con hechos a nuestros compromisos, ¿no? A los compromisos adquiridos y desde luego yo creo que eso está sobradamente demostrado. A partir de ahí, evidentemente, hay transferencias pendientes como esta de la seguridad social, que desde luego tienen sus dificultades técnicas, sus dificultades jurídicas y administrativas, pero sobre las que estamos trabajando codo con codo ambos gobiernos, además de manera muy directa, incluso en lo que corresponde al gobierno vasco por parte de departamentos liderados por el Partido Socialista, como es el del vicelehendakari Miquel Torres, ¿no? El de Empleo, Trabajo y Economía, ¿no? Y a partir de ahí, pues desde luego nosotros tenemos muy claro que en tanto en cuanto esto no suponga la ruptura de la caja única, desde luego podemos estar hablando de una gestión que podríamos asumir tal y como viene en el Estatuto de Autonomía de Gernika, pero evidentemente tenemos que contrastar con el Gobierno de España cuáles son los pasos a seguir, en qué situación estamos y cómo se deben de hacer las cosas para asumir esa transferencia, si fuera posible, pero haciéndolo como se deben de hacer las cosas, ¿no? Que es con plena garantía para que no haya ningún problema y sobre todo ningún recurso ante el Constitucional. Y una vez superado esto, cuando se supere, la siguiente etapa, ¿cuál será? ¿Un nuevo estatuto de autonomía para Euskadi? Hombre, nosotros tenemos muy claro que 45 años después de la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, siendo la primera comunidad autónoma que aprobó, vamos a decir que su Estatuto de Autonomía es la única que queda por renovar ese Estatuto de Autonomía, ¿no? Yo creo que 45 años después ya va siendo hora de modernizar nuestro estatuto, de dotarnos de herramientas para afrontar el futuro con garantías, respetando la diversidad y la pluralidad de Euskadi, desde luego consolidando nuestra convivencia después del periodo de ETA, pero sobre todo incorporando y blindando todos los derechos sociales que hemos conquistado durante estos últimos 45 años. Yo creo que es importante, es una oportunidad histórica que no debemos de dejar pasar. Hasta el momento todos los intentos de reforma del estatuto se han ido al garete porque algunos han antepuesto sus obsesiones identitarias, sus aspiraciones independentistas a tener un estatuto de autonomía que nos permita afrontar el futuro con plena garantía, ¿no? Y desde luego considero que eso es un error. En estos momentos estamos en una situación diferente, creo que estamos ante una situación en la que merece la pena explorar la posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía, dejando esos debates identitarios a un lado y centrándonos en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía, que por otra parte en todos los estudios sociológicos se está demostrando que cada vez está más alejada de esas aspiraciones independentistas y que quiere que nuestras políticas se centren principalmente en esos derechos sociales que hemos conquistado durante los últimos 45 años. ¿Pero un nuevo Estatuto de Autonomía no implica per se un nuevo estatus? No, no tiene por qué.
no tiene por qué, entre otras cosas porque cuando algunos están hablando de nuevo estatus están hablando del derecho a autodeterminación y de una vía hacia la independencia que está absolutamente fuera de la ley y que, como decía, no comparte la inmensa mayoría de la sociedad vasca, a tenor de lo que dicen pues esos estudios sociológicos, ¿no? Una reforma estatutaria implica eso, una reforma del estatuto dentro de nuestro marco legal, del marco de convivencia del que nos hemos dotado, dentro de la Constitución, que nos permite incorporar, como decía, todos esos derechos sociales, todos esos avances sociales que garanticen la convivencia y el respeto a la pluralidad y a la diversidad de Euskadi. Y eso está en nuestra mano porque, entre otras cosas, hace 2 legislaturas conseguimos un consenso en torno a más del 95% de lo que sería el futuro texto de ese estatuto de autonomía, en el que pues una inmensa mayoría de los partidos representados en la Cámara en aquel entonces pues bueno pues pudieron acordar aquello, ¿no? Si aquello se fue al traste fue porque PNV y H. Bildu después acordaron otro texto en el que querían impulsar el derecho de autodeterminación, lo que ellos denominan derecho a decidir, y ahí se rompió todo. Y creo que persistir en ese camino es persistir en el error que ya sabemos a qué nos lleva a un fracaso que desde nuevo para nada beneficia a lo que tienen que ser las aspiraciones de avance, de progreso, de bienestar a las que aspira la sociedad vasca. Creo que estamos ante una nueva oportunidad, espero y deseo que algunos no la echen por la borda. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la futura relación con España, con el Estado? ¿La misma que se tiene ahora? Sí, claro que sí. Yo creo que además es una relación fructífera, siempre y cuando sea una relación desde la lealtad, desde el espíritu colaborativo y desde el ánimo de aplicar eso que denominamos cogobernanza. Yo creo que los resultados a la vista son muy positivos, ¿no? Cuando se actúa y se trabaja desde ese ánimo, los frutos son evidentes, ¿no? Y yo creo que Euskadi ha avanzado mucho, y principalmente ha avanzado mucho cuando los socialistas estábamos en el gobierno de España y también en los gobiernos en Euskadi, ¿no? Yo creo que esa es una fórmula de éxito porque esa lealtad, esa colaboración institucional, esa normalidad entre gobiernos y esa cogobernanza es a la que aspira la ciudadanía vasca, es la que estamos aplicando desde los gobiernos y es la que mayor fruto da, ¿no? Algunos cuando hablan de bilateralidad en realidad quieren hablar de otra cosa, porque la bilateralidad ahora mismo existe la colaboración entre diferentes comunidades autónomas con el gobierno de España cuando, por ejemplo, se realizan conferencias sectoriales, y también existe una relación bilateral, como decía, de cogobernanza, de acuerdos que nos permiten, entre otras cosas, acordar transferencias y acordar políticas impulsadas por ambos gobiernos que creo que han sido muy positivas para la ciudadanía. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los descuentos en el transporte, que ha sido liderada por los socialistas en ambos gobiernos, ¿no? Yo creo que ese es el ánimo, esa es la fórmula, y ese es el espíritu que también nos debe de mover a la hora de reformar un estatuto que creo que marca muy a las claras la senda que se debe de seguir. Como decía, espero y deseo que en esta ocasión, pues bueno, las fuerzas nacionalistas nos vuelvan a echar al traste esa oportunidad histórica que tenemos de reformar nuestro estatuto de autonomía. Y llegado el momento de poner todo esto sobre la mesa, de abrir esa lata, ¿usted cree que va a suponer un enfrentamiento directo con el PNV, que no deja de ser su socio de gobierno en Euskadi? No tiene por qué. No tiene por qué. En fin, yo respeto mucho y entiendo que es muy legítimo que cada cual defienda lo que estime oportuno, que para eso estamos en democracia. Pero yo creo que si ese debate se produce dejando a un lado, como decía, esas aspiraciones independentistas, ese intento constante de imponer lo que ellos denominan derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación, que está fuera del marco legal vigente, yo creo que es muy posible un acuerdo, ¿no? Yo no digo que renuncien a ese debate se puede dar en otro momento, en otras circunstancias y totalmente al margen de lo que tiene que ser la reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika. Yo no les voy a, vamos a decir, que negar el derecho que puedan tener a poner encima de la mesa ese debate, en un debate parlamentario, que es donde debe residir ese tipo de debates, ¿no? Pero desde luego al margen de lo que tiene que ser el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika. Ahí cada cual defenderá sus posiciones, pero considero que es mucho más productivo centrarnos en lo que nos une que en lo que nos separa. Y si el ánimo es ese, yo creo que el resultado puede ser muy positivo y podemos contar con un nuevo Estatuto de Autonomía.
Si no es así y algunos se siguen empeñando en lo que siempre les lleva finalmente a impulsar, pues desde luego estaremos abocados a algo que es muy evidente y que también está muy contrastado a lo largo de nuestra historia, que es un fracaso en torno a cualquier política que quiera impulsar una independencia que, como decía, actualmente no cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad vasca. Si quieren impulsar ese debate, oigan, que busquen apoyos en la sociedad vasca, pero desde luego que no busquen el apoyo del Partido Socialista de Euskadi, porque no lo van a tener nunca. ¿Y el papel de Bildu en todo esto? ¿Usted cree, señor Andueza, que la coalición Abertzale ha modulado un poco su discurso en los últimos tiempos? Hombre, pues yo espero y deseo que entre en la racionalidad, ¿no? Y en lo que tiene que ser una posición responsable que mire al futuro de lo que tiene que ser Euskadi, ¿no? Como decía, yo no les voy a negar sus debates. Si quieren ponerlo encima de la mesa, están en su pleno derecho, pero desde luego con el Partido Socialista no van a contar para llevar a cabo sus aspiraciones independentistas y para, de manera unilateral, impulsar un camino como el que se impulsó en Cataluña, que ya vimos cómo acabó, ¿no? Como acabó en su momento el plan Ibarretxe o el pacto de Lizarra. Yo creo que la sociedad vasca no quiere eso, quiere que avancemos, quiere consensos, quiere acuerdos, y desde luego si en su ánimo está llegar a esos acuerdos y a esos consensos dentro del marco legal vigente, desde luego contarán con el Partido Socialista, porque es quien está impulsando esa vía y quien quiere un nuevo estatuto de autonomía que garantice, que blinde los derechos, sobre todo a la vista de la amenaza de la derecha y de la ultraderecha, no solo en este país, sino a nivel internacional. Y una última cuestión, señor Andueza. Usted sabe perfectamente que el PNV está en pleno proceso de renovación, de cambio. ¿Usted cree que sería conveniente que Andoni Ortúzar, que todavía no ha dicho qué va a hacer, siguiera al frente del PNV? Yo no me voy a meter en las cuestiones internas de otros partidos. Yo le puedo decir que en el Partido Socialista hay unidad, hay fortaleza. Tenemos un congreso el próximo mes de febrero que va a servir para reforzar nuestra posición y subir un peldaño más en nuestras aspiraciones de conseguir ese objetivo que es liderar este país, y yo estoy muy centrado en lo mío. Las cosas internas de otros partidos se las dejo a ellos desde el máximo respeto y esperando que cualquier decisión que se tome en cualquier partido contribuya a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca. Pero podemos afirmar al menos que la relación actual con el Partido Nacionalista Vasco es buena, sí, claro, por parte del PSE. Sí, es excelente, y mi relación con Andoni Ortúzar es de confianza y de muy buena sintonía, incluso al margen de lo político, lo tengo que decir en lo personal. Eneko Andueza, secretario general del PSE. Eskerrik asko, buen día. Eskerrik asko, soy Egunon.